La enseñanza de esta noche se llama El pecado y la gracia. Y vamos a utilizar el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 a los siguientes. Marcos 2, 1 hacia adelante. Dice las Escrituras: entró de nuevo en Cafarnaúm. Al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio. Y él les anunciaba la palabra. Y le vienen a traer a un paralítico llevado entre cuatro. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba y a través de la abertura descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás vimos cosa parecida. Es palabra del Señor. Pues bien, voy a tratar de correr, así que espero que me siga ese ritmo, porque son 3 páginas que me ha salido nada más en mi esquema de predicación, lo que significa que hay bastante información. En 3 páginas por lo menos yo hago 1 hora y media. Solamente en 1 página y media, casi 2, hago 1 hora. Entonces hay mucha información y no quiero tomarme con este tema 2 sesiones. Hemos hablado nosotros hasta este momento, lo que va en el curso, hemos introducido el estudio de estos pecados específicos, de los 7 pecados capitales. Los hemos introducido con algo de lo que es teología espiritual. Hemos hablado de lo que es la santidad, lo que significa la santidad, no es el llamado universal a la santidad que todos tenemos. Hemos hablado de lo que es la ascética y la mística como propósito y como medios para que podamos nosotros ser santos. Hemos hablado también dentro de la mística de las vías o los caminos por el cual el Señor nos lleva, ¿cierto? Hemos hablado de la vía purgativa la semana pasada, la iluminativa y la unitiva. De pronto esto sí lo toco porque se va a repetir acá algunas cuestiones, porque estos caminos son gracias y manifestaciones sobrenaturales de Dios en las potencias del alma, y acá también vamos a hablar de las potencias del alma. El tema de ahora es el pecado y la gracia, y el texto que acabamos de leer es muy significativo para lo que queremos enseñar el día de hoy. Por lo cual te voy a pedir que prestes mucha atención a este milagro que realiza nuestro Señor Jesucristo, que es muy significativo en comparación a otros. Se nos presenta un hombre enfermo. De pronto, muchos milagros que nos va a narrar el Evangelio de Marcos, nos lo narra con un realismo impresionante. Marcos quiere que nos metamos a la historia, por eso de todos los evangelistas, Marcos es muy detallista. Y en este milagro se nos presenta un enfermo. En primer momento nosotros al leer el Evangelio podemos ver 2 enfermedades. La parálisis física
pero también el Señor le cura y le sana el alma, los pecados. Podemos ver dos enfermedades, sin embargo también nosotros podemos conjeturar que hay una tercera enfermedad de la cual no se habla en el Evangelio. Pero imagínate una persona que tiene enferma mucho tiempo, enferma el cuerpo, mucho tiempo, ¿también se le enferma la mente o no? Una persona pasando un problema por mucho tiempo, ¿se le enferma la mente o no? Entonces el Evangelio nos va a presentar un hombre que está todo enfermo. A un hombre que tiene enfermo el cuerpo, un hombre que tiene enferma la mente y a un hombre que también tiene enfermo el espíritu. Es en ese sentido que en 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 23, San Pablo nos habla de la constitución tripartita del ser humano. Es decir, San Pablo nos habla en 1 Tesalonicenses 5:23, 1 Tesalonicenses 5:23, nos dice que el ser humano es la constitución y es una unidad, pero en esa unidad hay división. Nosotros somos espíritu, nosotros somos alma y nosotros somos cuerpo. La palabra alma es traducida del griego psique. El alma entonces la vamos a entender como la parte psicológica del ser humano. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate el orden que le da San Pablo a la descripción del hombre. Empieza de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Y esto es importantísimo. En ese texto de 1 Tesalonicenses 5:23, San Pablo nos exhorta a santificarnos y a mantener sin mancha alguna nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma, nuestra psique y nuestro cuerpo. Pero el énfasis está y el punto de partida está en el espíritu, en lo más íntimo del hombre, en la interioridad de todo ser humano, ahí en donde el hombre tiene coloquios con Dios, ahí en donde Dios habita. Amén. Lo que vamos a ver entonces es esta enfermedad manifestada entre estas tres áreas. El cuerpo de forma inmediata es lo primero que nos va a presentar este milagro. Nos va a mostrar que estos 4 jóvenes llevan a un enfermo paralítico para que Jesucristo lo sane. Pero de pronto la preocupación de estas personas es una sanidad física o una sanidad interior. Es una sanidad física. La preocupación no es la sanidad interior. Por eso es que nosotros el primer día hablamos que de todas las enfermedades que el hombre pueda tener, la fijación comúnmente es por el área física, aunque ahora en nuestro tiempo también tenemos una preocupación por el área interior en el aspecto psicológico. Pero cuando hablamos de la parte interior del hombre, no solamente hablamos de la psiquis, sino hablamos también de su espíritu. Y normalmente ahí no se trabaja. Normalmente las personas van a una jornada de sanación porque tienen enfermo el cuerpo, tienen cáncer, tienen alguna enfermedad física o porque tienen algún agobio en el alma. Es decir, se sienten tristes, se sienten melancólicos, pero son pocas las personas, y es más, el Evangelio nos va a dar el testimonio a favor de lo que vamos a decir. Es nulo prácticamente en la iglesia, son pocas las personas que se acercan a pedir oración porque tienen un problema de ira, porque tienen un problema de lujuria, o porque tienen sentimientos de venganza incontrolables, o porque tienen problemas con la pereza, con la desidia. Hay gente que no se da cuenta que esa es una enfermedad también. Le damos atención a nuestro cuerpo, le damos atención a nuestra mente, pero le damos poca atención a nuestro espíritu. Y de pronto hay muchas enfermedades que tienen esta terminación espiritual: la tibieza, la ceguera de espíritu, la sordera de espíritu, la dureza del corazón, la dura cerviz que se describe en las Escrituras, entre otras. Hay muchas enfermedades de orden espiritual. Entonces, yo quiero que de este texto en el que hemos visto, en el que hemos leído a nuestro Señor Jesucristo manifestando su poder, manifestando su gloria, ¿en qué crees que quiere el Señor que pongamos nosotros nuestra mirada? ¿Qué es lo que cura primero el Señor? Ahora, si tú y yo fuéramos el paralítico, si lo primero que el Señor curara en nosotros son los pecados, nos sentiríamos frustrados. Imagínate el paralítico, todo el trajín, de que lo han llevado de un lugar lejos, han abierto el techo de la casa de Pedro, lo han descolgado, ha pasado todas esas peripecias para que el Señor les diga: tus pecados te son perdonados.
El paralítico a lo mejor tenía la expectativa puesta en la curación física. Como quizás muchos de nosotros tenemos la expectativa en que se sanen otras áreas de nuestra vida, matrimonio, hijos, economía, distintas áreas, pero no nos damos cuenta que el peor de todos los males es el que el Señor va a atacar primero en este milagro. Porque de pronto este milagro lo que nos va a mostrar es que el enfermo no solamente tenía paralizado su cuerpo, sino también su espíritu. Y hay personas que están enfermas en su espíritu y por eso su mente está enferma y por eso su cuerpo está enfermo. El adulterio enferma. El adulterio enferma. Donde hay una persona adúltera, hay una persona que por los sentimientos de culpa, estado psicológico, es una persona que se va a ver muchas veces afectada. Depresiones terminan somatizando algunos males que tienen interiormente y no se trata de que vaya un psicólogo o no se trata de pronto de que solucione un problema hacia afuera. Si no se trata de solucionar un problema con Dios. Porque el pecado no es solamente hacia la persona, sino el pecado implica realmente romper la comunión con Dios. Una persona que tiene odios, una persona que tiene venganza, una persona que es resentida, es una persona que si bien su mente se va a ver afectada, su cuerpo va a somatizar todo esto, porque de pronto, yo no sé si te has dado cuenta cuando tú te llenas de cólera, cuando nosotros nos llenamos de cólera, ¿se nos sube la presión o no? ¿Qué significa ahí? Que es todo nuestro cuerpo a partir de nuestras emociones que provoca descargas físico-químicas que terminan afectando a nuestro organismo. Pero en el fondo la raíz de todos los problemas siempre va a ser el pecado. En 2 de Timoteo capítulo 2 del 25 al 26, 2 de Timoteo capítulo 2 del 25 al 26, ahí San Pablo le dice a Timoteo dos cosas: corrige a la gente y segundo, le explica por qué tiene que corregir, para ver si es que por la conversión dejan de hacer la voluntad del diablo. San Pablo les dice de que hay personas en la iglesia que están sometidas al diablo haciendo su voluntad. Y lo dice para la iglesia, no lo dice fuera de la iglesia. Según de Timoteo 2, del 25 al 23. Amén. Hermano, entonces escucha bien. El pecado enferma al hombre, a todo el hombre. Y cuando hablamos de que enferma al hombre y de que enferma a todo el hombre, hemos hablado nosotros de las potencias del alma. Amén. Hemos hablado nosotros de la memoria, de la inteligencia y de la voluntad. Hemos hablado que la memoria es la capacidad de recordar, la inteligencia la capacidad de entender y la voluntad la capacidad de querer. El pecado va a afectar las potencias del alma, haciendo que nuestra memoria se apegue a las cosas de este mundo, tenga tendencia a las cosas de este mundo. Y según el catecismo, que todo apego perverso genera pecado. Genera pecado. Entonces nuestra mente no va a aspirar a las cosas santas de Dios, nuestro espíritu no va a aspirar a las cosas santas de Dios, se va a quedar atrapado. Y esto es lo que pasa. Si tú lees los salmos cuando habla sobre el ataque del maligno, sobre el ataque del enemigo, los salmos dice: líbranos de la trampa del enemigo. Y el enemigo en el mundo pone trampas para que quedemos atrapados en las trampas del enemigo. Hermano, ¿cuántos hombres de pronto el fin de semana agarran, se van a tomar, se van a jugar su fulbito y aprovechan ese momento para tomar y se chupan la plata de la casa? ¿O cuántas mujeres de pronto piensan de que es correcto que cuando el marido te da a ti un dinero para la casa, de pronto tú separes para ti? Eso es robar, es ser no honesto. Lo honesto sería que hables con tu marido y le digas: yo también necesito algo. ¿Tú qué crees? ¿Que lo mío no es un trabajo? Eso sería lo honesto. Pero es que él no me entiende. Pero no justifiques lo que está mal porque no te entiende. Y muchos consentimos hacia el pecado. Muchos lo consentimos. Y a lo que está mal le llamamos que está bien. Por eso el pecado va a afectar nuestra memoria, va a afectar nuestra inteligencia. Nuestra inteligencia es la capacidad de entender. Amén. Y nuestra capacidad de entender va a quedar afectada de tal manera que vamos a llamar a lo que es malo como bueno. Por ejemplo, oye, pero qué malo es de que los pobres homosexuales se casen. Hay que dejarlos en paz. Tienen derecho.
A lo malo vamos a decir que está bien. De pronto, tu hija que tiene sexo y tú lo sabes, o tu hijo que tiene sexo y tú lo sabes, como un día yo sorteé una familia, yo le dije, si tú sigues permitiendo eso, yo no vengo a tu casa a quedarme a dormir. Porque era en una zona interior en donde el muchacho llevaba todas las personas que podía. Y una semana llevaba una chica, otra semana llevaba otra. Y de pronto yo le dije a la mujer, si tú no pones parche a eso, no le pones freno a eso, te vuelves cómplice. Está bien que hay que exhortar, pero te vuelves cómplice. Entonces, a lo malo vamos a decir que está bien. Y a lo que está bien, ¿cómo lo vamos a llamar? Que está mal. Nuestra mente va a estar afectada. Vamos a atender a la verdad con gran dificultad y vamos a estar más propensos a caer en el error. Eso es como afecta. Por eso una persona que vive en fornicación, una persona que está, por ejemplo, un día a mí me pasó que estaba hablando con una persona adúltera y la persona me decía, pero es que mi marido no me toca. Entonces fíjate, la persona sabe que está mal, pero mira cómo hace el diablo para que calles tu conciencia. Lo que hizo con Eva. No está tan mal lo que vas a hacer. Y te comienza a maquillar. Eso es lo que hace el demonio. La carta de los Efesios utiliza una palabra específica, obcecar. El verbo obcecar significa confundir en la mente. Por eso va a quedar afectada nuestra memoria, se va a quedar atrapada en las cosas del mundo, va a afectar nuestra inteligencia, va a quedar confundida para lo que es el bien, para lo que es la verdad. Y va a afectar nuestra voluntad, va a quedar totalmente debilitada para hacer el bien que queremos. ¿Cuántos de nosotros decimos, hoy día voy a ayunar? Y de pronto una cosita, otra cosita y ¡pum! Hoy día voy al Santísimo, de pronto una cosita, otra cosita y ¿qué significa eso? Tu voluntad está menguada, está débil, no tienes fuerza de voluntad. Por ejemplo, un enfermo que está mucho tiempo en cama, que quiera salir a correr de la noche a la mañana, ¿va a poder o no? Necesita rehabilitación. Entonces hay muchas personas que tienen el espíritu con parálisis espiritual. Necesitan rehabilitación. Nuestra voluntad va a quedar afectada. Amén. La palabra incluso nos va a decir que las consecuencias del pecado va a ser la muerte. En Romanos 6:23. La consecuencia del pecado va a ser la muerte en Romanos 6:23. Y acá hablamos de lo siguiente. No solamente la muerte física. La muerte de pronto en donde se le pone fin a esta existencia humana y se da la separación de nuestra alma espiritual y nuestro cuerpo, en donde nuestra alma espiritual va a su juicio personal, sino que también se nos habla de una muerte espiritual. Hermano, el que peca está muerto interiormente. Si de Dios nos proviene el gozo, si de Dios nos proviene la paz, si de Dios nos proviene la alegría, si de Dios nos proviene la esperanza, una persona que está en pecado y que no está en comunión con Dios no siente paz, no siente gozo, no siente alegría, no siente esperanza. Está muerto interiormente, pues. Es infeliz, es infeliz. Entonces, esto es importante. Y acá no solamente eso, hermanos, si nosotros nos morimos en estado de pecado, en estado de pecado, nos condenamos eternamente. O sea, no solamente se habla de una muerte, el Apocalipsis va a hablar de la muerte segunda. Va a hablar de la muerte segunda. Entonces, eso es lo que va a provocar el pecado. Según las enseñanzas del capítulo 3 del libro de Génesis con respecto a la caída del hombre, Génesis capítulo 3 con respecto a la caída del hombre, se va a mostrar que todo pecado va a romper 4 cosas. La relación con Dios, la relación con uno mismo, la relación del hombre con el hombre y la relación del hombre con la creación. Va a romper esas relaciones. La relación con Dios, la relación con el hombre consigo mismo, la relación con los demás y la relación con la creación. Amén. Por eso Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, puesto que todos hemos pecado, estamos privados de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Puesto que todos hemos pecado, estamos privados de la gloria de Dios. Es decir, no se vive una vida en gloria. Amén. En el libro de Génesis también no solamente se va a mostrar esto, sino se va a
mostrar a la serpiente, que de pronto el libro de Apocalipsis le va a llamar la serpiente antigua, lo que nosotros entendemos por el diablo. Amén. Se va a presentar al diablo tentando, sugestionando, sugiriendo en Eva, y no es la mujer, porque acá muchos machistas dicen, no, la mujer fue la primera en pecar. No, Eva está representando a toda la humanidad, a toda la humanidad. Entonces, Eva personificando a toda la humanidad, y esto es importante, y te lo digo de pronto para que sepas. En el pensamiento judío, cada vez que se habla de una mujer, la mujer representa a todo el pueblo, por si acaso, ¿eh? Por eso María, Eva, la samaritana, representaba a todo el pueblo. Ahora prosigo. Esto es bueno para que sepan las mujeres y levanten el autoestima. Entonces el diablo se presenta tentando a Eva y se nos muestra en el versículo 5 de Génesis 3 la forma como el diablo va a tentar. Dios te dice, no hagas esto, y tú comienzas a negociarlo. El diablo hace que de pronto dialoguemos con él. Pero mira esto, pero mira lo otro, pero mira aquí, pero mira allá, pero fíjate en esto. Y el diablo comienza a argumentarnos para que no hagamos el bien que debemos y luchemos contra el mal que debemos. Amén. Entonces eso también nos va a mostrar el libro de Génesis y nos va a mostrar entonces desde esta situación algo que es importante. El pecado tiene que ser entendido como rebelión contra Dios. El pecado tiene que ser así entendido por cada uno de nosotros. Cuando pecamos, nosotros, haciendo uso de todas nuestras facultades, decidimos deliberadamente decirle no a Dios. Un día un sacerdote dijo algo que me pareció muy interesante, ¿no? La gente dice, padre, el diablo me tentó, padre, el diablo me hizo esto, padre, el diablo hizo lo otro. Entonces el padre dice que en el confesionario le dijo a esa persona, entonces trae al diablo para que se confiese. Los exorcistas suelen decir que el 90% de nuestras tentaciones no las provoca el diablo. Solo el 10%. Y la carta de Santiago nos dice que a cada uno el mal que tanto nos aterra nos brota desde nuestro corazón. La carta de Santiago dice que cada uno somos tentados y sentimos esa concupiscencia por el propio mal que hay dentro de nosotros. Simplemente que no tenemos conciencia, pues. Y no aceptamos reconocer que tenemos cosas malas, que hay cosas que hay que trabajar, que somos pecadores. Nos cuesta aceptar eso. Entonces, el libro Primera de Samuel, capítulo 15, del 22 al 23, Primera de Samuel, capítulo 15, del 22 al 23, nos va a mostrar el pecado como rebelión, como rechazo a Dios y a su voluntad. Amén. Muy bien, entonces esto es lo primero que desde ese texto de Juan 8:34 podemos decir. El que peca se hace esclavo del pecado. Hemos explicado lo que es la esclavitud a partir de la situación del pecado. Amén. Otro texto más, algo más que el Señor nos va a decir a través de los evangelios, Mateo 26:41. Mateo 26:41. Ahí el Señor nos va a decir dos cosas. Y de pronto es en la segunda en la que me quiero centrar. Dice, velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. El Señor nos va a mostrar algo en este texto, que nosotros ante la posibilidad de caer en el pecado, porque es probable, amén, entonces eso tienes que tener en cuenta. Hay una probabilidad, es posible de que caigamos en pecado, y ante esa probabilidad, ante esa posibilidad, el Señor nos advierte y nos dice que nuestro espíritu puede tener todas las ganas, que en nuestro interior queremos agradar al Señor y podemos tener todas las ganas, pero nuestra carne es débil. Nos muestra entender la debilidad en nuestra naturaleza, que se tiene que ver, por lo tanto, fortalecida por la gracia de Dios, concebida en la oración. En 1 Corintios, capítulo 13, en el versículo 10, o capítulo 10, versículo 13, tú ya te buscas por ahí, no lo recuerdo bien, pero se me ha metido a la mente ese versículo.
dice que llegado el momento de la tentación, no hemos sufrido tentaciones más allá de nuestras fuerzas, que llegado el momento de la tentación el Señor nos dará la gracia para que resistamos con éxito. Y esa gracia para resistir a todo ataque espiritual, a la tentación, dice aquel Señor, velad y orad. No se trata solo de orar, sino discernir, hacer un examen de conciencia, cuál es mi situación interior. Amén. Amén. Y esto el Señor nos lo dice porque en el capítulo 4 de Mateo y de Lucas se muestra a Jesucristo luchando en el desierto ¿contra quién? Contra el demonio. Lo que nos invita a entender que también nosotros tenemos que luchar. Y la forma como el Señor luchó contra el demonio son, en ese momento se entienden tres: la oración y el ayuno. Oración y ayuno. ¿Se acuerdan ustedes que en Marcos 9:29 el Señor le dijo a sus apóstoles que hay cierta clase de demonios que solamente salen por la oración y el ayuno? Hermano, ¿tú oras? ¿Tú ayunas? ¿Cómo se va a ir el demonio? Está haciendo fiesta en tu alma. Se siente cómodo. Se siente querido y atendido por ti. ¿Ah? Entonces, oración y ayuno para que lo incomodes. Pero también nos muestra en ese momento algo tercero. Nos muestra que Jesucristo contradice al diablo con la palabra de Dios. Entonces, la persona que no ora, que no conoce las Escrituras y que no hace discernimiento de espíritu, no tiene vida espiritual. Escúchalo bien, no la tiene. Por más que se ponga una cruz en el pecho y que vaya a todos los santuarios marianos y a las apariciones de la Virgencita por todos lados. Por más que ore el Papa Francisco, por más que ore el Padre Ángelo, el Padre Buenaventura, el Padre Manuel, por más que haga todo eso, no hay vida espiritual, hermano. Entonces el Señor nos va a mostrar en las tentaciones del desierto que cuando el diablo nos ataca y nos pone un pensamiento, nosotros tenemos que contradecirlo recitando la palabra de Dios. Pero si no la conoces, ¿qué vas a recitar? Si no la conocemos, ¿qué vamos a recitar? Tenemos que de pronto conocer versículos bíblicos. Tenemos que conocer pasajes de las Escrituras. Tenemos que aprenderla. Porque la espada, diría la carta de los Efesios, capítulo 6 del 10 hacia adelante, que la palabra de Dios es una espada. Amén. De pronto también nos diría otro texto de las Escrituras que es una espada de doble filo. ¿Cierto? Que tiene dos filos, es decir, penetra más plenamente en el alma del hombre. Pero hermano, imagínate salir a la guerra sin una espada. Sería absurdo, ¿no? Vamos a ser vencidos rápidamente. ¿Cómo vas a atacar al diablo, hermano? Con lisuras. Fuera acá, ajo. Así lo vas a atacar. Oye, porque hay gente que dice que así votan los fantasmas, ¿no? Ay, di lisuras, di lisuras. Y hay gente que lo hace, ¿ah? Hermano, ¿cómo vas a atacar al demonio? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Sin el conocimiento de las Escrituras no hay lucha espiritual. Entonces, esto es lo segundo que el Señor nos va a mostrar sobre la realidad del pecado. Y hemos entendido todas las consecuencias del pecado. Estamos entendiendo que nuestra carne es débil y para fortalecernos, estar prevenidos, dos cosas: examen de conciencia, es el velad, y el orar. Pero ese orar tiene que ir acompañado de ayuno y ese orar tiene que ir acompañado de conocimiento de las Escrituras para poder defendernos en el día del ataque. Amén. Tercero, algo más que podamos decir nosotros sobre el pecado que nos muestra nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras, en Mateo capítulo 26, versículo 28. Mateo 26, 28. Y esto es importante, ¿eh? Escucha lo que dice. Porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Hermano, ¿qué es lo que hace Jesucristo en la cruz? Redimirnos. ¿Qué es lo que hace Jesús en la cruz? Redimirnos. ¿Qué significa redimirse? ¿Qué significa? Escucha bien, no. Por eso muchas veces nuestro problema, como no entendemos algunas palabras, tenemos que buscarlas en el diccionario. No. Redimir significa rescatar o sacar a alguien de la esclavitud o del cautiverio mediante un precio. Rescatar significa, redimir significa
rescatar o sacar a alguien de la esclavitud, del cautiverio, mediante un precio. Hermano, ¿cuál fue el precio para nuestro rescate? Muy bien. Entonces, qué importante es entender que está la realidad del pecado contra la que tenemos que luchar, pero también está la gracia de Dios. La gracia de Dios. El Señor venció a Satanás. En el desierto, primer lugar teológico en el que se ve. Segundo lugar teológico es en los milagros y específicamente en los exorcismos. Tercer lugar teológico, la cruz del Calvario y en la plenitud con su resurrección. Amén. Entonces, ese es el punto. El Señor nos ha llamado a vencer a Satanás. Y a vencerlo no por nuestras posibilidades, sino por su gracia. Por eso que decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestros pecados y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del malo. Hermano, le estás pidiendo al Padre la gracia para ser fuerte. La gracia no solamente para que se sanen tus pecados, sino la gracia para no volver a caer en ellos. La gracia de no caer en las trampas del mal, de las trampas del maligno, de las artimañas de nuestro enemigo. Amén. Hermano mío, Romanos 5:20 dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Hay gente que puede pensar que es imposible dejar alguna situación de pecado. Hay gente que le puede parecer eso imposible, porque quizás el énfasis está puesto en su propia humanidad, está puesto en su propia condición frágil por nuestra naturaleza inclinada hacia el mal. Sin embargo, acá el Señor quiere que elevemos la mirada hacia Él. Elevemos la mirada hacia Él. Que por la oración, el ayuno, el conocimiento de las Escrituras y toda práctica ascética, nuestra alma se disponga a recibir de Dios la gracia para superar cierta situación moral. Pero si no hay la disposición, ¿cómo se va a dar la gracia? Si no hay el esfuerzo de mi parte por querer mejorar, por querer ser mejor, entonces ¿cómo se va a dar la gracia respectiva? Amén. Amén. Entonces, estamos llamados a ser santos. Primera petición del Padre Nuestro. La santidad implica un perfeccionamiento en la vida cristiana que implica prácticamente la vida interior, hacer la voluntad de Dios. Tercera petición del Padre Nuestro. Y para ello tenemos que orar y pedir la sexta y la séptima petición. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del malo. Y para ello nos hace falta reconocer la misericordia de Dios, reconocer la gracia de Dios de la quinta petición. Perdona nuestras ofensas. Hermano, yo no sé tú, pero yo muchas veces entro al confesionario perturbado, apagado, desmotivado, sin esperanzas muchas veces por los ataques fuertes que suelo tener. Y cuando salgo del confesionario, doy gracias al Señor por el don de su misericordia. Y si me tengo que confesar en la semana 3 veces porque soy miserable y porque soy pecador, bendito sea Jesucristo. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia. Entonces, hermano mío, hay que tener aspiración a santidad, desear con el corazón ser santos y de pronto pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y que nos dé la gracia de cambiar. Pero ojo, yo siempre digo, a la oración tiene que acompañar la acción, porque oración sin acción no tiene sentido. Si yo oro, Señor, dame la gracia de no caer en tal pecado, tengo que tener actos que hagan, que le digan al Señor que en verdad no quiero caer. Por ejemplo, no quiero caer como un día un hombre me dijo, hermano, tengo este problema y mira la esclavitud, ¿no? Caí en pornografía, casado, 4 hijos. Cada vez que salía de viaje entraba a un hostal y caí en esto, en pecado de impureza. Y de pronto yo a este hombre le dije, hermano, primero
si bien le pides la gracia, porque me decía, hermano, le pido la gracia al Señor, pero no pasa nada. Yo le digo, hermanito, cuando llegues a ese lugar, pide un televisor, o te pide una habitación sin televisor, o al menos sin cable. Entonces, hay medios humanos con los que uno puede ayudarse, ¿cierto? Hay medios humanos. De pronto a este hermano le dije, si toda tu familia se sube a las 10:30, 11 de la noche, está durmiendo, no bajes al primer piso a prender la computadora, pues. Bloquea esas páginas. De pronto yo a este hermano le explicaba algo que yo hago. Por ejemplo, en el Facebook, tú sabes que hay gente que pone cualquier tontería, ¿no? Imágenes en bikini y hasta pornografía también. Hermano, simplemente cuando veas eso, al costadito tiene una flechita en donde tú puedes apretar y puedes decir, no quiero ver esto. Pero entonces hay medios con los que podemos nosotros luchar. Puedes marcar que sea un spam. Hay medios. Bloquear a cierto tipo de amistades. A mí me pasó una persona que en verdad me dio pena. Tenía detrás una imagen de la Santísima Virgen y de pronto siempre llegaban cada porquería de homosexuales, de prostitutas y cada porquería que llegaba. Entonces comencé a meterme para buscar quién era. Llegué a la persona y la bloqueé. La saqué. Entonces muchas veces tenemos que hacer eso. Dime con quién andas y te diré quién eres. La palabra de Dios incluso dice que las malas costumbres corrompen. Entonces, corta con tus amigas las chismosas. Corta con tus patas los juergueros, con los que siempre hablan de doble sentido. Perdóname la expresión que sea así tan claro, de poto y de teta, y que solamente hablan de eso. Corta con tus amigos de que hablan de que si tú eres mariconcito o no, porque hay hermanos en las comunidades que hablan así o no. Yo conozco a varios, ¿eh? Conozco a varios hermanos, ay, que eres así, ay, que mira, ay, que gay. Entonces, corta con gente, hermano, corta con personas. ¿Y eso por qué? Eso le va a demostrar al Señor que tú en verdad quieres superarte, que tú en verdad necesitas que Él por su misericordia te dé la gracia de no volver a caer. Porque a veces el Señor, como San Pablo, permite tu caída para que el diablo te agarre a cachetadas y no te engrías. Porque eso lo dijo a Pablo, Señor, quítame el aguijón. De pronto el Señor vio que San Pablo en su corazón había pues engrimiento, había orgullo, había soberbia. Y se lo dejó. Y se lo dejó. Y San Pablo entendió, ya sé por qué me lo dejó. Para que yo no me engría con la sublimidad de conocimientos y de revelaciones que recibió el Señor. Hermano, mientras más uno avanza en la vida espiritual y de pronto el Señor te ha dado mayor revelación, el Señor, para que no te engrías, va a dejar que el diablo te humille. Y de vez en cuando va a decir, suéltalo. Para que te levantes, te recuperes, digas gracias, Señor, otra vez. ¿Y eso para qué? Ya les había explicado a ustedes también. Para probar la fidelidad del alma. Para probar si es que ese hombre o esa mujer dicen, Señor, yo te amo en verdad. Te amo en verdad. Pase lo que pase, te amo en verdad. Amén. Muy bien, ¿cómo concluimos esta enseñanza? Diciendo lo que dice Ezequiel 18:23. Ezequiel 18:23. Dice, ¿acaso me complazco yo en la muerte del malvado, oráculo del Señor Yahvé, y no más bien en que se convierta de su conducta y viva? Hermano, este texto nos dice que el Señor no se complace en nuestra muerte, no quiere nuestra condenación. Dile al que está a tu izquierda, a tu derecha, el Señor no quiere que te condenes. Díselo fuerte. Ahora dile lo siguiente, el Señor quiere que cambies tu conducta para que vivas. Díselo. El Señor, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué quiere el Señor? Hermano, y si el Señor quiere eso, ¿qué vamos a hacer? Romanos 5:8. Y con este texto termino. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores,
murió por nosotros. Romanos 5:8. Yo hoy día estaba en una iglesia en donde hay un crucifijo precioso, grande, y miraba a Jesús en la cruz. Y le decía al Señor, me hacía falta verte ahí. No porque quiera verte ahí, sino para saber lo que has pagado por mi redención, por mi rescate. Y me hacía falta verlo ahí porque a veces se nos olvida. Se nos olvida el planteamiento que el Señor me suele hacer a mí. Cada vez que yo miro un crucifijo me hago esta pregunta: ¿valió la pena que Jesús hiciera todo eso por mí? La respuesta puede ser sí. Mira cómo estás llevando tu vida. Y que no responda tu boca, sino tus obras. Que tus obras digan realmente si lo que hizo Jesús en la cruz valió la pena o no. Que no responda tu boca. Es fácil decir sí. Sí, yo te amo. Pero con tus obras estás realmente diciéndole al Señor que valió la pena. Entonces, hermano, ahí tenemos nosotros la prueba que Dios nos ama. Siendo hoy pecadores, ha muerto en la cruz por nosotros.